Hola, soy Mía y voy a hablar sobre Adam Smith. Adam Smith fue un influyente filósofo y economista escocés, cuya acción intelectual se desarrolló a lo largo del siglo XVIII. Su obra más destacada fue La riqueza de las naciones, que fue publicada en 1776. Esta obra sentó las bases de la economía moderna y marcó un antes y un después del pensamiento económico. Las ideas centrales de Smith se enfocaban en la importancia del libre mercado y la competencia como motores del crecimiento económico. Él sostenía que si los individuos actúan buscando su propio interés, la mano invisible del mercado conducirá al beneficio de toda la sociedad. Asimismo, Smith abogaba por la división del trabajo como un medio para aumentar la productividad. En cuanto a la intervención del Estado, Smith proponía un rol limitado, principalmente centrado en garantizar la seguridad nacional, administrar la justicia y promover bienes públicos. Sin embargo, como dije al principio, Smith proponía un rol limitado. Esto significa que defendía que el Estado no debía interferir excesivamente en los asuntos económicos, o sea, que no tenga un control muy potente, ya que consideraba que ello podría distorsionar el funcionamiento natural del mercado. La trascendencia de las ideas de Adam Smith en la economía actual es innegable. Sus conceptos sobre el libre mercado, la competencia y la división del trabajo siguen siendo fundamentales en la teoría económica contemporánea a pesar de las críticas y las obvias revisiones por otros factores que se han hecho a lo largo del tiempo, donde el legado de Adam Smith perdura como uno de los pilares del pensamiento económico liberal. Hola, mi nombre es Carolina Aguirre y voy a hablar de David Ricardo y Carlos Marx. Bueno, comencemos por David Ricardo. David Ricardo es un sucesor de Adam Smith que era un miembro del Parlamento británico. Este se especializó en las teorías económicas de Adam Smith y decidió llevarlas a un punto más alto. Por ejemplo, Mia explicó el tema de la división del trabajo propuesta por Adam Smith. Lo que hizo David Ricardo fue básicamente tomar esta idea y pensar que esto podría llevarse también a un punto internacional. Y de ahí también surge su idea de las ventajas comparativas. David Ricardo, por ejemplo, se daba cuenta que justamente en su contexto de Gran Bretaña, el criar ovejas era bastante caro porque no tenían las condiciones necesarias o las mejores condiciones, como si las tenía Francia, por ejemplo. Entonces, ¿qué se le ocurrió a David Ricardo? Que un país podría especializarse en un producto, mientras que otros podrían especializarse en otros. Y de esta manera intercambiar estos productos entre los países, logrando una cooperación mutua entre ambos, logrando que todos básicamente tengan lo que necesitan. Por ejemplo, si yo soy bueno exportando no sé, ganadería y agricultura. Pero hay otro país que es bueno en la industria textil y en la metalurgia. Entonces me conviene intercambiar con él, conseguir lo que yo tengo, lo que yo quiero y que el otro país consiga también lo que necesita. Esto fue básicamente la teoría de las ventajas comparativas que tuvo David Ricardo. Después habla de la renta diferencial planteándola como que es un valor variable y no constante. Con esto él habla justamente también de los costos de producción, que también mencionaba Adam Smith, pero esto lo que dice es que mientras más cueste producir el objeto o el bien que nosotros requerimos, esto va a terminar haciendo que el producto final también aumente su costo y su valor, obviamente. Pero David Ricardo también se dio cuenta que justamente se podría llevar hasta un mismo producto, o sea, se puede referir a un mismo producto para que el precio se fije de otra manera. ¿A qué me refiero con esto? Supongamos que hay una zona de Gran Bretaña donde se puede producir de forma excelente trigo, maíz, etc. Sin embargo, en otras zonas que también se produce, es mucho más costoso producirla. Ya sea porque hay sequía, porque no llueve muy seguido, porque la tierra no es lo suficientemente fértil y por lo tanto esa tierra va a tener que trabajarse más que la tierra que es fértil, buena, que tiene abundantes lluvias, etc. ¿Se entiende? Hay una diferencia en las condiciones de trabajo. Y por ejemplo, el precio se va a fijar claramente en la que cuesta más producirlo. ¿Por qué? Porque si se fija en el que cuesta menos, va a terminar haciendo que la empresa de al lado quiebre. Entonces,
si se fija entre el precio, en el valor que la empresa más le cuesta producir, estamos hablando de la que no tiene tierra fértil, la que hay que trabajar la tierra, la que necesitas más trabajadores, la empresa va a crecer. Sin embargo, la otra va a crecer más todavía. ¿Por qué? Porque encima que no le cuesta producir el producto que al otro sí, va a tener una ganancia más todavía. Es justamente una ganancia plus por tener un terreno más adecuado. Y eso es justamente lo que favorece más a esta empresa que a la otra. Sin embargo, lo que iba a decir Ricardo con esto es que conviene mucho más invertir en una tierra fértil, así te cueste más conseguir esa tierra, porque el precio justamente va a ser más caro que conseguir una tierra que sea infértil. Mucha gente, por ejemplo, si vos querés una tierra fértil donde llueve mucho, probablemente a la hora de comprar ese terreno te cueste mucho más que el otro. Pero la ganancia plus vos te la llevás con que no tenés que trabajar tanto que este. ¿Se entiende? Después con su teoría sobre el valor trabajo, el valor de uso, el valor de cambio, es más que nada como lo que hablaba Adam Smith. Siempre se va a tener en cuenta la ganancia del capitalista, el salario de los trabajadores, entre otras cosas, que justamente Mía ya mencionó. Bueno, ahora vayámonos a otro extremo de estas teorías, que es justamente Carlos Marx. Marx justamente era un socialista científico, comunista, no trabajaba, pero bueno, tenía ideas completamente contrarias a las de Adam Smith y de Ricardo, a quien contradecía constantemente y los criticaba. Una de sus tantas teorías, y yo creo que es una de las más famosas y reconocidas, es la de la plusvalía. Lo que plantea con la plusvalía es que, supongamos que hay que hacer este producto. Los trabajadores que hacen este producto deberían ganar todo lo que se vendió con este producto. Por ejemplo, que esto lo vendimos a 2.000 pesos, esos 2.000 pesos deberían justamente dividirse entre todos los trabajadores y que el capitalista no se quede con nada, o si se queda con algo, que se quede con lo mismo que se quedan los trabajadores. Esa teoría creo que es bastante fácil de entender, pero se cae a la hora de tomar los fundamentos de Adam Smith y de Ricardo, porque Marx con esto plantea que hay una explotación laboral por parte del burgués, o capitalista, no sé cómo le quieran decir. Sin embargo, lo que plantean David Ricardo y Adam Smith y defienden es que justamente el capitalista o burgués tiene que tener una ganancia más alta que los trabajadores, porque el capitalista va a tener que poner los insumos para el producto, o sea, todo lo que requiera para producir este producto, lo va a poner el capitalista. La renta del lugar la va a poner el capitalista. Y el sueldo lo va a repartir el capitalista, porque es justamente el que pone básicamente todo. Además de tener una ganancia plus para él, es porque justamente necesita, ¿cómo decirlo?, cubrir todas estas zonas de gastos, como pueden ser los costos de producción, la renta del lugar, pagarle justamente a los trabajadores. Y Adam Smith, algo que es algo importante, pero por alguna razón se lo saltea a Marx, es que él no planteaba que tenía que haber una explotación laboral, sino que al trabajador se le tenía que pagar a partir de un salario mínimo para subsistir. O sea, la vara la va a poner acá porque a partir de acá cobra lo necesario para vivir dignamente. Ahora, si va a trabajar más horas, si va a tener un trabajo más forzoso, si va a necesitar otras cosas, el valor va a subir, pero no va a bajar de eso, porque Adam Smith planteaba que había que evitar la explotación laboral para que justamente no se produzca un descontento social. Pero bueno, prosigamos. ¿Se acuerdan que les dije que no solamente hablaba de política, sino que también de historia y también de economía y de otras ramas? Bueno, él tiene en una de sus muchas teorías sobre la historia el materialismo histórico. ¿A qué se refiere con esto? A que todos los hechos así de guerras, revoluciones, van siempre por un interés económico o material. No tiene en cuenta geopolítica, no tiene en cuenta religión, no tiene en cuenta soberanía, por ejemplo. Un ejemplo que puso el profe, un ejemplo que puso el profe en una de las clases fue que justamente las Malvinas argentinas, las estamos luchando por volver a tenerlas, no solamente por el valor económico, creo que es lo que menos importa, sino por la soberanía y el pensamiento de que nos la robaron y que son nuestras. O por ejemplo la guerra de Israel y Palestina, si no me equivoco. No tiene un móvil tan económico, sino que es más por su religión que hay un problema.
Entonces, no creo que en todas puede que haya un móvil económico en Israel y Palestina, pero no es realmente el principal, ni tampoco es el único. Y en el de Malvinas justamente se cae porque no hay ningún interés económico por nuestra parte. Pero bueno, Marx supongo que para él era lógico pensar que todo se movía a través de la plata, lo cual es bastante capitalista, pero bueno. Después plantea la dialéctica hegeliana, que o sea que para toda situación hay una contrasituación. O sea, tesis, antitesis igual a síntesis. No sé si se entiende. Por ejemplo, un ejemplo de tesis puede ser la burguesía, es el sector que no progresó. Antítesis, el proletariado. No, perdón. Vamos de nuevo. Tesis, burguesía, sector que progresó. Antítesis, proletariado, sector que no progresó. Y en el medio, como algo que las conecta, es la plusvalía. Y justamente la síntesis es lo que las diferencia ambas. Entonces, él daba como solución de esta tesis y antitesis de que la burguesía progresó, pero el proletariado no, que había que hacer una dictadura del proletariado. ¿A qué se refería con esto? Eliminar justamente las clases sociales. Él quería eliminarlas por completo. Que todos ganen lo mismo, que no haya diferencia de nada, pero bueno, justamente esto también se cae con, no sé si se acuerdan de los valores de la tierra, por ejemplo. Si yo tengo una tierra, lo que había dicho de David Ricardo, que hay una tierra que vale más, la otra que vale menos, una cuesta más producir, la otra no, justamente uno siempre va a tener una ganancia extra. Entonces, no sé si puede ser muy viable eliminar de raíz las redes sociales, pero bueno, son diferentes pensamientos, diferentes ramas. Al final del día cada uno va a elegir qué pensamiento considera más viable o razonable. Pero bueno, eso fue todo más que nada de justamente los 3 pensadores económicos más influyentes durante la Revolución Industrial. Pero bueno, los clásicos, por así decirlo.